¿Estamos? Empezamos entonces. ¿Ya? Empezamos. La visión del sellamiento. Recuerden que, como hablamos el día de ayer, en el capítulo 6 de Apocalipsis se encuentran el tema de los 7 sellos, pero no se encuentran los 7 sellos, se encuentran solo 6 sellos. Y todo el capítulo 6 nos va a hablar de cada uno de los sellos hasta terminar con el 6º sello. Una vez que termina con el 6º sello, entonces en Apocalipsis capítulo 7 se hace un paréntesis. Aún no se habla del 7º sello. Lo que se hace es introducir este tema primero, ¿sí? La visión del sellamiento. ¿Ya? Así es. Permítame avanzar. ¿Ya? Antes de continuar con esto, necesitamos tener claro nosotros qué cosa es un sello, ¿no? O un vistazo acerca de qué cosa es un sello. Cuando nosotros hablamos de los sellos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, incluso en el Nuevo, cuando hablamos de un sello, necesitamos tomar sus características, ¿no? Sí, vamos a recordarlas porque ayer yo estaba pensando un poquito en los hermanos que estamos aquí todos, y sí, ¿no? Como hemos dicho ya varias veces, incluyendo ayer, hay hermanos que son nuevos en la capitular este asunto. ¿Qué es un sello en la Biblia? Un sello normalmente eran hechos de metales o de piedras o de algún material duro, ¿no? Para que le pueda dar esa inscripción. El sello también podría ser... a ver, permítanme un ratito aquí. Mire, de que el Zoom lo tiene al lado derecho, ¿no? Las pantallas. Ok, regreso. Pastor, ¿quiere mover algo? No, ya lo moví, pastor, ya están las cámaras. Las cámaras estaban encima de... No hay problema, no hay problema. Si usted lo ve allí, los espectadores lo ven libre, según cada uno mueva donde ven los participantes. Ah, ok, chévere, sí, disculpen hermanos, yo en realidad todos los días uso, pero uso el Meet. El Zoom en realidad lo uso, solo con ustedes nada más, aunque tiene mayores ventajas que el Meet, ¿no? Sí, es mejor el Zoom. Ok, ¿para qué servía un sello? Un sello servía para, como un símbolo de autoridad, ¿no? Cuando algún documento llevaba este sello, entonces nadie podía abrir. Así como cuando vimos el tema de los sellos el día viernes, y allí entonces yo les decía, bueno, cuando se metía un documento, recuerden que antes los documentos eran hechos, pues, eran unas inscripciones y luego se hacía un pergamino. Se colocaba un sello allí, una marca allí, y nadie podía romper eso. Eso era símbolo de autoridad. Solamente aquel a quien iba la carta, a quien iba ese pergamino, podía abrir ese sello. Por otro lado, también era un símbolo de propiedad. Cuando se encontraban esto en cerámicas, cuando se encontraban esto en vasijas, cuando se encontraba esto en algún animal, entonces era símbolo de autoridad, símbolo de propiedad, le pertenecía a, ¿no? Era un símbolo de protección también, ¿no? Nadie podía abrir, por eso es que cuando decíamos Urías, por ejemplo, llevó su carta donde el rey David mandaba matarle, Urías no abrió la carta, y no abrió la carta porque estaba sellado por el rey. Eso le daba protección a la carta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los sellos de Dios en la Biblia, nosotros encontramos varios sellos de Dios en la Biblia. Claro, el 7 siempre ha sido un señal de autoridad, pero nosotros encontramos en la Escritura varias marcas, varios sellos, ambas cosas, ¿no? Pues son sinónimos. La circuncisión, por ejemplo, la circuncisión fue una marca, una marca que Dios usó para identificar a los obedientes, a los hijos de Dios, ¿no? Nuestra obediencia siempre es más importante que lo que nosotros creamos. Esa fue la marca, en realidad, desde Adán mismo, ¿no? El tema de, perdón, por favor, no me malinterpreten, el tema de la obediencia, ¿sí? Por eso es que cuando Caín ofrece a Dios su producto, la agricultura, no fue aceptado por Dios.
A pesar de que los frutos eran los más grandes, los más bonitos, sí, no era como la película, ¿no? Donde Caín ofrece frutas podridas, ¿no? No. Caín ofreció lo mejor que tenía. Pero en realidad Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Por eso es que después con Abraham se implanta la circuncisión. Y la circuncisión era una señal de obediencia. Y allí se sabía quién era el Hijo de Dios y quién no era a través de la circuncisión. Era el pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes. La circuncisión era una marca. Uno puede decir, no, pero las marcas de Dios no se ven. Bueno, recuerda que cuando hablamos de la circuncisión era una marca muy privada, ¿no? Sí, que al inicio, cuando el bebé tenía 8 días, así lo ordenó Dios, se le hacía y eso permanecía para toda su vida. La sangre del cordero en las puertas, cuando estábamos hablando de la última plaga de Egipto, también fue una marca que Dios usó, aquella sangre de Cristo, ¿no? Sí, todo esto era simbólico. Claro, la circuncisión también, ¿no? Es la marca del cristiano. La circuncisión que en realidad Dios pide hoy es la circuncisión del corazón, ¿no? La sangre del cordero que Dios pedía allí para identificar qué casa era aquella donde eran los hijos de Dios y aquella que no lo eran. Ok. Lo mismo sucede con nosotros hoy, ¿no? Necesitamos poner en nuestras casas la marca de la sangre de Cristo, y eso hay que ponerlo siempre. Claro, es una marca simbólica. Cristo tiene que estar también en nuestro hogar. El sábado también ha sido una marca por excelencia, un sello por excelencia, que como veremos nosotros a lo largo de la Biblia, es una de las marcas que trascienden, ¿no? Y que no son tan, que son al mismo tiempo simbólicos, pero también son literales. El sábado es una marca literal también. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel 20:20, o Ezequiel 20:12, ¿sí? 20:12 o 20:20, en realidad son textos muy parecidos. En el mismo capítulo, 20:12 y 20:20, Dios dice, ¿no? Y les di también mis días de sábado para que sean mi señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado también fue una marca, el sábado también ha sido una señal. ¿Desde cuándo? Desde Adán, ¿sí? Porque ahí es donde Dios nos da el sábado, ¿no? El Espíritu Santo también el Espíritu Santo nos habla del apóstol Pablo, que es nuestra señal distintiva, nuestra marca distintiva. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, tenemos un serio problema acerca de si somos en verdad hijos de Dios o solamente lo somos por apariencia. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios, nos dice que el Espíritu Santo también tiene que ser una marca en nuestra vida, ¿no? Y el sello del Apocalipsis, que aparece aquí en este capítulo, ¿no? Son los sellos, son las marcas, ¿no? Es un sello muy semejante en el cual Dios ahora nos comienza a hablar acerca de este sello, ¿no? El sello del Apocalipsis, el que se menciona tanto en Apocalipsis capítulo 7 como en Apocalipsis capítulo 14. Allí en Apocalipsis 7:14 dice que necesitamos tener el nombre, ser sellados con el nombre de Jesús y el nombre de su Padre. ¿A qué se refiere ahora? Los anteriores sellos, bueno, fueron fáciles de reconocer, y nosotros sabemos que algunos sellos, algunas marcas, bueno, fueron usados en algún momento, en algún tiempo, y ahora tienen un significado mucho más, casi digo escatológico, ¿no? Para no usar mucho esa palabra, tienen una predominancia en nuestra vida que tienen que interpretarse de otra manera, ¿no? Y el sello del Apocalipsis, entonces, lo otro fue un poco sencillo identificarlo. Y el sello del Apocalipsis, entonces, es nuestro tema de hoy, los 144,000. El sello de Dios, el sellamiento. Es un paréntesis, decíamos, ¿no? Es un paréntesis, ¿sí? Entre el sexto y el séptimo sello. Ahí se introduce el sellamiento, de manera muy breve, ¿sí? Vi a otro ángel que su nacimiento, dice, que subía del nacimiento del sol, teniendo el gran sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significan los vientos?
dice que estos ángeles sostenían los vientos, ¿no? Estos ángeles estaban en los 4 puntos, dice, de la tierra y sostenían los vientos. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, vamos a encontrar que la palabra vientos pues, simboliza las guerras, las destrucciones, ¿no? ¿Qué significan los 4 ángulos de la tierra? Los 4 puntos cardinales. O sea que estamos hablando del momento final de la historia humana. Sí, volvemos. Cuando nosotros hablamos de que es un paréntesis entre el 6º y el 7º sello, recuerda que ayer vimos el 7º sello. El 7º sello es la segunda venida de Cristo, ¿correcto? El 7º sello. El 7º sello es la segunda venida de Cristo. El sellamiento ocurre previo a la segunda venida de Cristo. Ocurre en el tiempo final, Por eso es que el sellamiento se da y se brindan estos elementos simbólicos, ¿no? Aquellos ángeles que estaban sosteniendo los vientos, que estaban sosteniendo las guerras, que estaban sosteniendo la destrucción de nuestro planeta, la destrucción de la raza humana, estaban sosteniendo esto. Y esto es algo global, sí, de todo el mundo. El propósito principal del pasaje apocalíptico no es el de revelar el número preciso de los sellados, cuando hablamos de los 144.000, no. Mostrar, sino la distribución de los sellados entre las... Perdón, no me dio tiempo de apagar el micrófono, sorry. Ok, volvamos. Gracias. Entonces, decíamos, ¿por qué decimos esto? Porque en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8, encontramos nosotros, y oí el número de los sellados. Juan dice que oyó, ¿está bien? El número de los sellados. 144.000 sellados de la tribu de Israel. Y luego va a hacer una descripción. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. 12.000 de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. ¿Cuál es el problema en este pasaje bíblico? ¿Por qué nosotros decimos que los 144.000 es un número simbólico? Porque el texto bíblico aquí nos habla acerca de las tribus de Israel y nos brindan algunas cosas únicas del pasaje bíblico. Sí. El orden de las tribus del Apocalipsis, o sea, esto que estamos viendo en este momento, es único en la Biblia. ¿Quién era el hijo mayor de Jacob? ¿Se acuerdan? De entre los 12, ¿quién era el mayor? ¿Se acuerdan? Simón. Rubén, correcto. Rubén era el mayor. Sin embargo, Rubén en Apocalipsis no aparece como el mayor. El mayor aparece como Judá. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis están colocadas las tribus de acuerdo al orden que Dios ha estipulado. Y es que cuando se habla del hijo primogénito, sí, el hijo primogénito, nosotros sabemos que tenía algunas características, algunas bendiciones que se les daba, ¿no? 2, básicamente. La bendición terrenal, el hijo mayor heredaba todo, los demás tenían que buscar sus propias herencias, a menos que el padre pues, les diera alguna dote, ¿no? Alguna herencia, pero el padre les daba alguna herencia a algún hijo que no era el mayor por un tema de amor, de cariño, ¿no? Pero en realidad el padre no estaba obligado y siempre que daba la dote terrenal a un hijo que no sea el mayor, no le podía dar más que al mayor, nunca. El mayor es el que heredaba todo normalmente, ¿no? Y los demás tenían que buscar sus propias herencias. Cuando nosotros hablamos del primogénito en la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que no eran primogénitos, sin embargo, Dios los llama primogénitos. Por ejemplo, el mismo Jacob que estamos hablando, ¿no? El mayor era Esaú. Esaú estaba contento de ser el primogénito porque él sabía que iba a heredar todas las bendiciones terrenales, y era eso lo que él quería. Jacob, sin embargo, quería ser primogénito. Pero Jacob quería ser primogénito no por la bendición terrenal, no por las cosas, no por el ganado que tenía su padre.
sino que él sabía que detrás de esa bendición terrenal existía una bendición más, que era la bendición espiritual, que para Jacob era superior a la bendición terrenal. Y Jacob quería, soñaba, anhelaba con ser el primogénito y recibir la bendición espiritual. ¿Cuál era la bendición espiritual? Que en sus descendientes estuviese el Mesías, ser uno de los tatarabuelos de Jesucristo. Esa era la bendición que Jacob buscaba, que Jacob anhelaba. Pero para Jacob una cosa tenía que ir con la otra y no podían ir separadas para Jacob. Por eso es que Jacob le termina robando la primogenitura a su hermano, porque para Jacob ambas cosas tenían que ir juntas. Y no era así, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que después se va a nombrar a Jacob, Dios va a llamar a Jacob su primogénito. O el mismo rey David, ¿no? A quien Dios lo llama mi primogénito. Y sin embargo, David no era el mayor entre sus hermanos. O muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? De personas que no nacieron primeros, sin embargo, Dios los llama primogénito. Nota y resalta, por favor, lo que estamos diciendo. Dios los llama primogénitos. Dios, ¿sí? O sea, Dios tiene otra forma de llamar primogénito. Primogénito para Dios es aquel que le busca de todo su corazón. Por eso es que cuando nosotros vemos el orden de las tribus de Israel en el Apocalipsis, encontramos que aquí están de acuerdo al orden de Dios. Y para Dios, Judá era el primogénito. ¿Esto también tiene algo que ver con Génesis 49? Sí, también tiene que ver con Génesis 49, también. Por supuesto que sí, tiene que ver con muchas cosas. ¿Se acuerdan de Génesis 49? Sí, diga, pastor. Solo que acá hay un par de comentarios, preguntas, que yo creo que se van a ir aclarando en el transcurso que usted va explicando, porque todavía no llegamos a ese punto, pero creo que cabe mencionarlas, ¿no? Si los 144.000 es simbólico, podrían ser tribus, naciones, o cómo se podría interpretar. Y si es literal, ¿será que Dios solo salvará a 144.000? Y resaltar que dentro de la lista que se menciona en Apocalipsis, hay 2 hijos de Jacob que no son mencionados, ¿no? Y que fueron reemplazados. Entonces yo creo que eso va a llegar al punto en que se lo va a mencionar, ¿no? Así es. Todas esas preguntas, justo estamos dándole la introducción para responder eso, hermanos, ¿no? Decíamos, ok, Génesis 49 es un texto muy bonito, pero al mismo tiempo es un texto muy triste, porque es el capítulo cuando el padre, muy anciano, Jacob, está en el lecho de muerte, y Jacob decide llamar a sus hijos para bendecirlos. Allí, en su lecho de muerte, los va a bendecir, según él los va a bendecir. Como dice Matt White en el libro Patriarcas y Profetas, lo que termina sucediendo es que el Espíritu Santo comienza a guiar las palabras de Jacob. Y Jacob termina profetizando sobre sus hijos. Sí. Permítanme, ¿sí? Unos 5 minutos ustedes después pueden darle una lectura mucho más profunda, y si alguien quiere predicar de esto en la iglesia, en realidad sí, es muy bonito porque hay muchísimo. Solamente Génesis 49 nosotros podríamos pasarnos toda la mañana, ¿no? Solamente algunas cosas puntuales, ¿no? Sí, Rubén era el mayor. ¿Por qué Rubén no podía ser el primogénito para Dios? Génesis 49, nosotros encontramos que Jacob llama a sus hijos antes de morir. Y entonces les dice, versículo 3, Rubén, Génesis 49, 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Versículo 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Sí, Rubén tuvo un pecado terrible, ¿no? Horrible, sí, horrible. Cuando dice que subió a su estrado, se envileció, ya nosotros sabemos que Rubén se acostó pues con una de las mujeres de su padre, ¿no? Y eso lo descartó como su primogénito. Luego sigue diciendo, entonces si no es Rubén,
tendrían que ser pues el segundo hijo. ¿Quién era el segundo hijo? Simeón. Y si no era el segundo hijo, Leví. Cualquiera de ellos, ¿no? Claro, por supuesto, en orden de nacimiento. Versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres. ¿Sí, te acuerdas? Los siquemitas. Bueno, eso le pasó a Dina, la única hija mencionada con nombre de Jacob, ¿no? Nosotros no sabemos cuántas hijas tenía Jacob. Lo que sabemos es que tenía una hija llamada Dina, y ella le gustaba juntarse con las cananeas. Y estando con ella, bueno, el hijo mayor de Siquem, que se llamaba igual que él, Siquem, terminó violándola y después se enamoró de ella, dice la Biblia, ¿no? Y cuando vinieron los siquemitas a pedir por favor la mano de Dina, porque su hijo se había enamorado de ella, entonces Jacob iba a decir que no. Sin embargo, quedó sorprendido cuando Simeón y Leví, los hijos más violentos, sí, la Biblia habla acerca de ellos, la profecía también habla mucho más acerca del carácter de estos dos muchachos, ¿no? Ellos fueron los primeros que dijeron, está bien, es una excelente idea, ¿no? Está bien, está bien. Ustedes nos darán sus hijas y nosotros les daremos nuestras hijas y vamos a hacer una sola familia. Excelente. Jacob quedó sorprendido con eso, ¿no? Solo que nuestro Dios ha ordenado que tienen que circuncidarse. Así que si se circuncida, entonces nosotros vamos a ser una sola familia. Y le pareció bien a Siquem. Entonces se circuncidaron todos, absolutamente todos, desde el más viejo hasta el menor, ¿no? Todos. Y en el tercer día, dice la Biblia, que era el día de más ardor, ¿sí? Porque cuando se hicieron la circuncisión no había pues anestesia, ¿no? Simplemente se lavaba un cuchillo y se cortaba el prepucio, y luego para evitar la infección simplemente tenían que lavarse nada más. Y en el tercer día de más ardor se aparecieron Simeón y Leví y mataron a todo el pueblo, todos los varones, a todos. No dejaron a ningún siquemita vivo. Esto hicieron los dos hijos de Jacob. Fueron muy, muy crueles. Destruyeron el testimonio de Jacob en un solo día, ¿no? Asesinos y asesinos. Por eso es que Jacob dice, armas de iniquidad son sus armas. O sea, ninguno de los tres primeros hijos, para Jacob, era digno de ser el primogénito. Por eso es que cuando habla acerca del cuarto hijo, versículo, permítanme ahí, 8, ¿no? Versículo 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. O sea, antes no eras tú cazador, antes eras cazado. A eso se refiere, ¿no? De la presa subiste, hijo mío. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Salvador. Ok, lo que estaba diciendo ahí pasaba a ser primogénito, que un día Jesús nacería de él. A pesar de que Judá no era tan perfecto, no eran tan perfectos, pero sin embargo, nosotros encontramos que ninguno lo era, ¿no? Cuando nosotros vemos el orden de las tribus de Israel, te decía, son una orden diferente. Jacob había profetizado que Simeón y Leví tenían que desaparecer. Así lo dijo, ¿no? Serán esparcidos en Israel. Tenían que desaparecer. No podían seguir como parte de la familia de Dios, Simeón y Leví. Así, por más duro que parezca, los esparciré, ¿no? En Jehová. Sin embargo, nosotros encontramos que Simeón y Leví se encuentran en el Apocalipsis. Simeón, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, fue aminorando su número, fue mezclándose sus descendientes con las otras tribus, hasta al punto de desaparecer. Simeón llegó a desaparecer, la tribu de Simeón llegó a desaparecer, y se cumplió la palabra de Jacob, que tanto Simeón y Leví tenían que esparcirse en Israel. Y en el caso de Leví, y la misma maldición, sí, porque era una maldición, la misma profecía era para Simeón y para Leví. ¿Por qué Simeón sí desapareció y por qué Leví no desapareció? Esto lo hablamos, me parece que fue ayer, en una de las preguntas, ¿no? Cuando
¿Te acuerdas que Moisés subió al monte y allí, después de esperar las tablas de piedra, la ley de Dios, descendieron y encontraron el becerro de oro? Y entonces Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y entonces se juntaron con él de todas las tribus, pero solamente una tribu vino completa, la tribu de Leví. Y ese acto de venir todos completos, o sea, fueron los únicos que no estuvieron metidos en el asunto de la veneración al becerro, la tribu completa de Leví, fue lo que hizo que su maldición se transformara en bendición. Pero la palabra que había dicho Jacob, revestida por el Espíritu Santo, sí, porque era una profecía, tenía que cumplirse. Tenía que ser esparcido en Israel. ¿De qué modo fue esparcido en Israel Simeón? Ya fue esparcido porque sus descendientes se casaron y desapareció. ¿De qué modo Leví fue esparcido en Israel? Ellos se convirtieron en los sacerdotes. Mira, maravillosa gracia. Los que estaban destinados a perecer, ahora resulta que son los más cercanos a Dios. Y la tribu de Leví es una muestra acerca de nuestra historia humana. Ellos se transformaron en los levitas, en los sacerdotes. Pero fueron esparcidos en Israel, sí. Por eso es que cuando nosotros decimos 12 tribus, en realidad todo el tiempo siempre fueron 13. Sí, porque la tribu de Leví no se contaba como una tribu. La tribu de Leví estaba esparcido. Por eso es que en realidad cuando decían 12 tribus, cuando se dice 12 tribus, en realidad son 13. Porque los levitas eran los sacerdotes. Así se cumplió. Y aparecen dos más, ¿no? La tribu de José. Sin embargo, también aparece Benjamín como uno separado. Y no aparecen aquí dos. Las dos tribus que no aparecen son las tribus de, ¿se acuerdan? El otro hijo de José es uno de ellos. Y el otro es Dan. A ver, hermanos, creo que están durmiendo. Escuché una voz nomás. La tribu de Dan. Y Efraín. Y Efraín. ¿Por qué no aparecen esas tribus? La tribu de Dan, es interesante, hermanos, porque la palabra Aser, o sea, cada uno de los nombres tiene un significado, ¿no? La palabra Aser, por ejemplo, o Aser, si lo quieres llamar en hebreo, si no Aser no en castellano, significa serpiente. ¿Por qué Jacob le puso ese nombre a su hijo, no? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero le puso así, ¿no? Aser, serpiente. Sin embargo, Dan significa juez. Es más bonito, ¿no? Más bonito. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia que la tribu de Dan fue una de las primeras tribus en caer en la idolatría. Y la tribu de Efraín, no, Efraín es un caso terrible, ¿no? Efraín es mucho peor. Si nosotros leemos el libro de Oseas, sobre todo el capítulo 12, 11, 12 lo remarca mucho más, el 13 lo remarca mucho más. La tribu de Efraín fue una de las tribus menores, pero, o sea, menores en cuestión de años, sí, porque en realidad no era hijo directo de Jacob, sino que era nieto, pero fue una de las tribus más grandes. Y sin embargo fue una de las tribus que más se pervirtió. Y no solamente se pervirtió, sino que en el caso de Efraín, ellos pervertían a las otras tribus. Ellos eran idólatras y propagaban la idolatría. Y por eso es que cuando Oseas capítulo 11, al final, Dios llora, en capítulo 11, versículo 4, ¿no? Cuando dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Y en realidad es un capítulo muy, muy doloroso, ¿no? Donde Dios habla acerca de Efraín específicamente, ¿no? En otras palabras, este orden de las tribus que están distribuidas aquí no está, hermanos, por casualidad. Estos en realidad son los hijos de Jacob, que en algún momento de su vida pudieron haber tenido algún pecado, pudieron haber tenido alguna rebeldía, pudieron haber tenido algún mal carácter, pudieron haber tenido defectos, pero al final cada uno de ellos representa a los salvos,
Sí, porque cada uno de ellos, al final, sus descendientes se salvaron. Por eso es que cuando nosotros hablamos del cielo, el cielo no se va a llenar de gente perfecta, salvo algunas excepciones, ¿ok? En realidad el cielo se va a llenar de gente que un día se arrepintió, de los salvos. Pero en el caso de estas dos tribus, su testimonio, su pecaminosidad trascendió tan bien estar en el Apocalipsis, en el caso de las tribus. Por eso es que este es el orden de los salvos, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando de Jacob, de las tribus de Israel, ¿sí? Pero tiene otro significado, también tiene otro significado, mucho más profundo también. En realidad, cuando nosotros hablamos de los 144,000, estamos hablando de un número simbólico. Sí, porque recuerda que estamos hablando en el periodo entre el sexto y el séptimo sello. Estamos hablando de la historia final, del tiempo final de la historia humana. Y en este tiempo final aparecen estas tribus. Cuando nosotros hablamos del tiempo final, en otras palabras, hoy existen las tribus de Judá, las tribus de Leví, la tribu de José, la tribu de Neftalí. ¿En este momento existen? No, es un asunto simbólico. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿no? Era el pueblo de Dios. Y estamos hablando de que era el pueblo de Dios de manera fija en el Antiguo Testamento. Hoy, como dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego. Hoy todos somos hijos de Dios. Hoy nosotros, los cristianos, somos el Israel espiritual. Y dentro del Israel espiritual, entonces hay las tribus de Israel. ¿Cómo que hay las tribus de Israel? Sí, hermano, porque hoy hay gente como Judá, con sus pecados, ¿no? Pero que se arrepiente. O hay personas como José, que a pesar de que de niño fueron muy mimados, y se vuelven muy fieles a Dios y no cometen los pecados de sus hermanos. Sin embargo, son gente arrepentida. Hoy el pueblo de Dios está lleno de gente de Judá, de gente de Gad, o sea, con sus características, con sus rasgos de carácter. Esto de los 144,000 es un número simbólico porque representa al pueblo de Dios, al cristianismo, pero al pueblo de Dios, ¿ya? Los 144,000 no son judíos literales, sino israelitas simbólicos, y el Israel espiritual, la iglesia cristiana. Es el Israel que está representado en 12 tribus. Porque recuerda tú que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, ¿no? Y sobre cada puerta, dice, hay un nombre escrito sobre cada puerta, cada una de las 12 puertas. ¿Cuáles son los nombres que están encima de las 12 puertas? ¿Te acuerdas? Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Sí. ¡Hermanos! De los hijos de los... Dice que están los hijos de Jacob. Ok, correcto, hermanos. ¿Pero qué nombres? ¿Los del Antiguo Testamento? No, los que aparecen aquí en el Apocalipsis. En otras palabras, tú y yo vamos a entrar a la Nueva Jerusalén por la puerta del hijo de Jacob, cuyo carácter se parece a nuestro carácter. ¿Sí, no? Sí, el gran conflicto, historia de la redención, ¿no? Sí. Por eso es que algunos entraremos como Judá, otros entraremos como José, otros entraremos allí, a pesar de que aquí en la tierra éramos terribles, y no nos podían decir nada porque nos enojábamos inmediatamente. Que Simeón y Leví, ¿no? Que algunos entraremos, hermanos, por alguna de esas puertas, ¿no? Sí. Pastor, disculpe. Sí. Sería mejor decir por aquella puerta del rasgo de uno de los hijos de Jacob que hemos mejorado. Ok, bien dicho. Sí, porque recuerda que estamos hablando de que sí, ellos tenían esas malas características, estas malas actitudes, sí, pero ellos se arrepintieron y cambiaron. Por eso es que cuando José los prueba, ¿te acuerdas? Cuando José los prueba, y de pronto encontramos nosotros que sus hermanos, sobre todo Judá, dicen, no, si vas a quedarte con el muchacho, le dicen, no, yo me quedo.
José termina llorando al ver que sus hermanos, después de tantos años de haber sido separados, sus hermanos habían cambiado, ya no eran aquellos hombres viles y perversos que él conoció cuando era niño, ¿no? Ahora, después de tantos años, sus hermanos habían cambiado, se habían arrepentido. Ok, gracias, hermano George, gracias. Sí, exactamente. El cielo se va a llenar de pecadores arrepentidos. Aquí en la tierra pudimos haber tenido un mal carácter, pero a través de nuestro encuentro personal con Dios, nuestra vida comenzó a cambiar. Por eso es que en el cielo habrán sorpresas, ¿no? Sí, cuando se abran allí los libros, y entonces veremos, ¿y qué hace acá? Este sinvergüenza, allá en la tierra era, y mira, ¿qué hace acá? Está en el cielo. Ya, cuando se abran los libros, allí veremos la historia de cada uno, ¿no? Cada acto, cada pensamiento, cada segundo de nuestra vida escrito allí, y allí estará también cuando nos arrepentimos y cuando recibimos la gracia, la justificación de Dios, ¿no? Ok, muy bien, sigamos. El número 12 es un número muy especial, ¿no? La palabra dodeca es una palabra griega que significa 12, pero al mismo tiempo significa número cerrado. O sea, es un 12, básicamente, es un número. Y tenemos nosotros 12 apóstoles, y es un número muy especial para Dios. Y así como el término 12 es un número cerrado, que significa que no hay forma de interpretarlo de manera simbólica, sino que es un número fijo, también existe el término 1000 en el idioma hebreo, esek, ¿no? Que significa 1000, pero que no es un número cerrado. En griego, giliades, o gilias, significa también muchedumbre. A diferencia de, ¿por qué te digo esto? Discúlpame que de pronto me meten cosas que no quiero confundir a nadie. Solamente que necesitamos conocer esto porque cuando nosotros hablamos 144,000, en realidad existen otras palabras, tanto en hebreo como en griego, para 1000. Sin embargo, se utiliza esta palabra, que en castellano podríamos nosotros decir, es como decir, oye, ¿cuántos vinieron a la iglesia el sábado? Uy, vinieron como 1000 personas. Pero si en mi iglesia solamente entran 80. Es una forma de decir estuvo llena la iglesia. ¿Sí? ¿Me entiendes? Por eso el término gilias significa tanto 1000 como también significa muchedumbre. O sea, montón de gente, diríamos nosotros en castellano, ¿no? En español muy corriente, diríamos así, ¿no? Un montón de gente, ok. Eso pasa con el término gilias. Cuando nosotros hablamos 144,000, no es un número cerrado, se está usando una palabra griega a propósito. Hermana White, en el año de 1901, el mejor año que existe en la historia, sí, el mejor año, porque ahí nació el mejor equipo del Perú, sí, ¿no? En ese año, la hermana White escribió, no es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como, ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. A hermana White se le perseguía para que ella diga, ¿quiénes son los 144,000? Ok, y entonces ella escribió esto. Ya, pero yo no estoy conforme, pues. Ya, espérate, por favor. 10 años después, la hermana White va a escribir lo siguiente. Cantan un cántico nuevo, los 144,000, así dice Apocalipsis, delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno de los 144,000 ninguno, sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás allá. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de la grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación, han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Seguimos? En realidad lo que dice hermana White es bien claro, ¿no? ¿Quiénes son los 144,000? Aquellos que estén vivos cuando Cristo venga por segunda vez.
ellos son los que han venido de esa gran tribulación, dice el hermano Juan. Pero también dice que son primicias. Sí, son primicias para Dios. Son primicias. Así como hablamos del primogénito hace un momento, ¿te acuerdas? El primogénito para Dios no era necesariamente aquel que nacía primero. Como pusimos los ejemplos hace un momento, Jacob y David, ¿no? Que Dios los llama primogénitos. Sin embargo, ellos no eran los primeros que habían nacido. Eran los primogénitos para Dios. Ok, y la hermana White dice cosas muy claras aquí, ¿no? Ella dice, ¿no? Ellos cantan aquel cántico porque es el cántico de su liberación. Es el cántico de su experiencia. Ellos tuvieron una experiencia personal con Cristo. Sí, también se refiere a eso. Pero también se refiere a aquello que ellos pasaron, porque ella dice, ninguna otra compañía ha pasado lo que ellos han pasado, ¿no? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, dice. Ok. Fueron trasladados desde la tierra de entre los vivos. Por eso son contados como primicias para Dios. Aún más, en la parte final dice, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. La hermana Juárez es muy clara en realidad en el tema de los 144,000, ¿no? Pero nosotros queremos redondear la idea esta. Conclusión, los 144,000 es un número simbólico y real. Hermano Dionisio, lo veo levantando la mano, hermano. ¿Esta última cita es literal o simbólico? Es la cita de hermana. Dice, sí, diga. ¿Esta última cita es literal o simbólico? Es literal, es lo que más... Que han salido de entre los vivos, son gente que han pasado la angustia cual nunca ha habido. ¿Qué más? Son como primicias. O sea, ¿esta partecita es simbólico o literal? Miren, recuerden que lo que está entre comillas es la parte simbólica, lo que dice la Biblia, ¿no? En Apocalipsis, que es simbólico. Y lo otro es la explicación que da la hermana Juárez. Por eso es que lo que no está entre comillas es literal. Es lo que la hermana Juárez está comentando sobre este texto de Apocalipsis. Ya, había una cita, quisiera que me aclare porque lo tengo hace 35 años, a ver si lo aclaramos hoy día. A ver, si se puede. A ver, en el Espíritu de Profecía, yo entiendo que los libros del Espíritu de Profecía es inspirado por Dios, es voluntad de Dios. Es cierto que utilizó a la hermanita White para que ella escriba, ¿no? Entendido que hubo otro, ¿no? Antes de ella, ¿no? Fue un varón, ¿no? Pero no quiso, ¿no? Y bueno, se le dio a ella para que reescriba los mensajes. Sí, en primeros escritos, en primeros escritos habla, ¿no? Cuando ya estamos en la tierra nueva. Dice aquí, desciende la santa ciudad, de la ciudad salimos. Bueno, van paseando, ven gente con túnicas blancas, ribetes rojos, pero ¿de quiénes son ellos? Son mártires. Estamos viendo que son grupos. Y lo que están bajando, ¿no? Son los redimidos. Ya. Y ven, dice el monte Sión, y ella ve un hermoso templo. Y todos los redimidos quieren entrar. Ahí está escrito. Todos los quieren entrar. Y Jesús dice, alza la mano, y dice, no. Acá solamente entran los 144,000. Dicen, bueno, aleluya, es tu voluntad, Señor. Ahora, ¿ese número es simbólico o literal? Ahí, en ese instante. 2. Ya cuando van a entrar, la señora White ve, sabemos esa cita, dentro del templo, tablas de piedra con el nombre de los 144,000, que van a entrar al templo. ¿Simbólico o literal? Eso quisiera que me aclare, pastor, lo he tenido hace como 35 años, a ver si lo aclaramos hoy. Si es simbólico o literal, ¿no? Esa cita que la señora White está hablando. No, esa cita es literal, porque es una visión que ya está. Pero, recuerde usted que la hermana White también allí en el libro dice que ella es parte de los 144,000, ¿no? Ahí quería llegar, hermano Dionisio, ¿no? Su micrófono está apagado, hermano, su micrófono. Ahora sí, dice, seré invitada para que sea parte del grupo, porque este privilegio que tuvo ella, pero no es, o sea, ella no ha salido de la gran tribulación, ella no ha salido trasladada entre los vivos, ¿no? Sino por ese privilegio, pues ahí dice, ¿no? Será parte, como invitada, pero no es del grupo especial que, bueno, por eso quería saber si eso que está, esa cita que está ahí es simbólico o literal, o sea, no he entendido hace 35 años, ¿no?
No, esa parte es literal. Ella está hablando de una visión. Recuerden que los 144.000 hermanos son aquellos que son trasladados vivos, de entre los vivos. Y de entre los vivos están dos tipos de personas. Sí, dos tipos de personas. Aquellos que no conocieron la muerte, porque son vivos, pues están vivos ahí hasta cuando Cristo venga, y aquellos que son parte de la resurrección especial. Y hermana Huay es parte de la resurrección especial. ¿Se acuerdan que hablamos de 1844 para acá? Que por eso es que ella también, ellos también son parte de los 144.000, que no es un número cerrado, es un número simbólico. Pero si es simbólico y ese libro de... Pues eso es lo que no entiendo, pues. ¿Cómo así? ¿Cómo? Perdón. O sea, me dice que es simbólico, que abarca a todos ya. Pero sí, yo he entendido de que son dos grupos, ¿no? La gran multitud y los 144.000. Okay. Es lo que he entendido. Entonces, sí, los que entran al templo, ahorita acaba el templo, es un número, o sea, 144.000, ¿no? Y Apocalipsis nos habla de las características de los 144.000, ¿no? Bueno, sabemos, vírgenes, no se contaminaron, en su boca no fue. Y sobre todo, ¿no? Habla de la característica de Enoc, que andaban con Dios. Ahora, la vez pasada por WhatsApp, una hermanita me mandó una cita que habla también, ni uno de 20 está preparado, ¿no? Para acabar su historia, o sea, ni uno de 20. Y ella me pregunta, hermano, ¿quiere decir que yo no me voy a salvar? O sea, se preocupa, ¿no? No, dije, no te estoy diciendo que no te vas a salvar, dice, ni uno de 20. Entonces, ¿qué te invita a ti? Busca la santidad, busca la perfección, ¿no? Día tras día, por obra y gracia del Espíritu Santo, y podamos tener ese privilegio de estar ni uno de 20, bueno, ese uno quiero ser yo, pues entonces, porque los tiempos que se acercan, hermanos, para soportar ese grande día de la tribulación que se acerca, hermanos, hay que estar como Enoc, hay que estar como Daniel, y muchos hombres, ¿no? Y cuando vemos nuestra situación, nos falta, pero hay que continuar, hay que seguir adelante. Entonces, por eso quería saber, ¿no? Pues si ahí dice, es literal, ¿no? Que solamente entra dentro del templo 144.000 tablas. Entonces, en mi cabeza dice, bueno, entonces es literal ese número. Pero, y cuando leemos algo dice simbólico. O sea, eso es lo que no me quedaba claro. Por eso, si me aclaras y con esto acabamos, pastor. Gracias. Ya, muy bien, hermano. Miren, dentro de un momento vamos a hablar acerca de la gran multitud, ¿ya? Dentro de un momento vamos a hablar de la gran multitud. Pero, hablando sobre esto, o sea, por eso yo les colocaba aquí, hermanos, es simbólico y real. ¿Por qué es simbólico? Porque no son 144.000. Sí, digamos. A ver, para ir redondeando la idea, hay algunas manos que están levantando y usted va a entrar en una explicación aquí o una conclusión. A ver, George Pierre está levantando la mano. Sí, pastor, buenos días y buenos días con todos. Un poquito que me confundí con la intervención del hermano y lo que dijo el pastor Miguel. Los 144.000 tengo entendido que son, o bueno, como estaba explicando, son los que pasan vivos, los que no conocen la muerte. Y ellos son los que cantan el cántico de su experiencia que habían pasado. Pero escuché diciendo que también van a formar parte de esos 144.000 las primicias, o sea, de las primicias. Entonces, esos de las primicias, los que murieron dentro del año 1844 hacia adelante, ellos también van a cantar el cántico ese del cántico, o solo sí van a cantar los que pasaron vivos. Esa es mi pregunta. Ya, miren, lo que nosotros tenemos aquí registrado es que son los vivos cuando Cristo venga. Y los vivos cuando Cristo venga son dos grupos, son aquellos que no conocieron la muerte y son aquellos que fueron resucitados en la resurrección especial, porque ellos también están vivos antes que Cristo venga, para recibir al Señor, ¿no? Recuerden que ellos, alguien puede decir, pero ellos no pasaron la gran tribulación, pero ellos pasaron en el gran chasco, ellos pasaron muchos tiempos difíciles, y ellos fueron zarandeados como ninguno lo fue. Y gracias a que no todos ellos, sino los leales, los fieles, llegaron a mantenerse de parte de Dios, es que nosotros nos encontramos con esta iglesia verdadera hoy. Muchos renunciaron gracias a ese terrible zarandeo
sí, porque las persecuciones son necesarias, ¿no? Sí, entonces el zarandeo se hace para sacar de lo que es paja. Lamentablemente es así. Por eso es que es importante el tema de las persecuciones, para que nosotros podamos ver nuestra condición espiritual. No, hermano, no. Para que nosotros sencillamente podamos estar alertas y apercibidos. Hoy muchas veces nosotros cometemos el error de señalar a las personas y decir, tú eres trigo, tú eres cizaña. Eso no se hace. Eso no se hace. Porque nosotros mismos no sabemos si nosotros somos trigo o si nosotros somos cizaña. Lo que nosotros necesitamos hacer hoy es buscar a Cristo de manera personal, de manera sincera, y preocuparme yo por ser trigo, yo por ser trigo, y no estar buscando quién es trigo o quién es cizaña en la iglesia, ¿no? Ahora, por eso decíamos, este número, hermanos, es simbólico, no son 144,000 cerrados. Yo soy el número 144,000 más uno, no entro. No. El número es simbólico, pero el grupo es real. Y es real porque se trata de un grupo aparte, separado. No son todos los justos desde Adán. No, los 144,000 representa a un grupo especial de justos, los que están vivos cuando Cristo venga. Hay dos manos levantadas. A ver, primero George Salas y luego Kaisen. Sí, buenos días con todos. Estuve también en un seminario en el Polo Norte, justamente hablando de lo mismo. A veces tenemos nosotros un poquito de temor, y cojo las palabras que dijo ayer, ¿no? Tenemos que hablar sobre lo que está escrito. Lo que no está escrito, de repente podemos ir pisando en falso. La Biblia dice que los 144,000 son los que han salido de la gran tribulación. Y a veces a veces nos escandalizamos cuando podemos afirmar que la hermana Joy no estará entre los 144,000. Y es correcto, o sea, no va a estar ella entre los 144,000. La cita que menciona el hermano Dionisio, ella misma se incluye con ese, y no se nos permitió entrar, sino solo aquellos 144,000, porque son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, si nosotros nos ponemos a decir, bueno, y eso han salido de gran chasco, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios siempre tuvo chasco. Los apóstoles también se chasquearon cuando Jesús fue crucificado. Entonces diríamos también los apóstoles estarán entre los 144,000. La verdad que para mí es algo claro. Los 144,000 son los que han salido de la gran tribulación. E inclusive por ahí mencionaron una cita acerca de una hermana Hayes que falleció, y la hermana Joy dijo que ella iba a estar, la vio en visión con los 144,000. Entonces por ahí como que hay controversias y se dice, entonces la hermana Joy está contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice en Apocalipsis que estos son los que han salido de la gran tribulación y están vivos. Pero ahí hay un jueguito de palabras que nosotros tendríamos que entender. Una cosa es estar entre y otra cosa es estar con, ¿no? Entonces, los 140, la hermana Huay y esta hermanita que ya vio en visión, dice que van a estar con los 144,000, porque justamente van a ser una de las que van a ser levantadas en la resurrección especial, pero no forman parte de los 144,000. Estarán con, sí, esperando al Señor desde que la señal de la venida del Hijo del Hombre sea como el tamaño de la palma de una mano, y el resto de la resurrección especial cuando Jesús ya está cerca de la tierra. Pero yo lo tengo bien claro, ¿no? Una cosa es estar entre o formar parte de, y otra cosa es estar con los 144,000. Eso para de pronto responder la duda del hermano Dionisio, ¿no? Que a veces decimos, no, pero ¿cómo la hermana Huay no va a estar entre los 144,000? Es que definitivamente ella no va a estar en ese grupo de los 144,000. Y obviamente ese es un grupo simbólico, ¿no? Pero ella no ha pasado la gran tribulación, la cual nunca hubo sobre la tierra, que es la angustia de Jacob previa a la segunda venida. Eso yo lo tengo claro. Gracias, George. Kaisen. Buenos días con todos, pastor, hermanos. A ver, quisiera, justo me quitó de la palabra de la boca el hermano que acaba de hablar. Yo veo que estamos, o sea, los 144 es un tema de mucha controversia, es de bastante inquietud en todos los adventistas. Cuando la Biblia habla de la gran multitud, no nos olvidemos de los invitados.
O sea, no solamente van a recibir al Señor los 144,000, sino una gran multitud donde también están los invitados, aquellos que fueron ganados después del fuerte pregón y aquellos que no pasaron por esa tribulación. Pues, sin embargo, van a quedar vivos para recibir al Señor, una gran multitud. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y otro es cuestión de lo que dijo el hermano, ¿no? Esa explicación de y esa explicación entre, o con y entre, ¿no? Y un ejemplo que puedo dar es como si yo les dijera, bueno, ¿saben qué? Yo estoy con la iglesia del Agustino, ¿no? Pero no estoy entre la iglesia del Agustino, porque no pertenezco a la iglesia del Agustino. O sea, yo estoy junto con ellos, pero no pertenezco a ellos. Entonces, como dijo el hermano, tengamos presente lo que Dios dijo. Escrito está, y yo también concuerdo con él en que, bueno, hay muchos que van a estar con los 144,000, sería un gran privilegio, pero la hermana Guay lo aclara bien, son aquellos que pasaron una gran tribulación cual nunca hubo en la tierra, o sea, ni siquiera los primeros. Entonces, esas personas van a tener un premio especial. Ahora, tal vez poniendo una pincelada más, pastor, esos 144,000 son los que van a vivir dentro de la ciudad, y los demás son los que van a vivir fuera de la ciudad, pero va a ser un privilegio de esos 144,000. Es lo que también lo tengo claro, más de repente me gustaría una explicación un poquito más a fondo, pastor. Muchas gracias. A ver, Joel Ordóñez. Hola mis hermanos, buenos días a todos. Más que una acotación o una participación es pues hacer ver a mis hermanos que más allá de un número, el tema principal de los 144,000 es la salvación, ¿no? Y muchas veces nos afanamos en que no, en que puede ser literal, puede ser simbólico, más allá del símbolo real que nos muestra la Biblia o de los comentarios de nuestro hermano Elena de Huey. El tema que Dios le muestra aquí a Juan es de que en sí se van a salvar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para salvarnos? La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Pero ¿cómo vamos a permanecer en ello? Es diferente, ¿no? Entonces la Biblia dice, el fin de todo discurso es este: guarda mis mandamientos. Entonces, hay veces cuando se da estos cursos o estas ponencias, siempre hay opiniones dispersas, que no, yo creo que esto, yo creo el otro, yo creo el otro, yo creo el otro. Para mi opinión personal, yo pienso que eso no debería de haber. ¿Por qué? Porque hay veces, como un día dijo el pastor Bullón, hay veces queremos buscarle detalles a la Biblia y no nos enfatizamos en el punto principal, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema principal es la salvación y lo que Cristo hizo por nosotros. Más allá de que sean 144,000 o sean 180,000 o 200,000, el tema principal es aquí que Jesús un día vino a este mundo y murió por todos. Y ahora, hay otra cosa que Jesús dijo y un día pues quisieron apedrearlo, ¿no? Jesús dijo, el que esté en Juan, dijo que, a ver, no me recuerdo exactamente cómo, pero dice que el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y yo pienso que este es un mensaje importante. ¿Por qué? Porque todos los que creyeron un día en Cristo, algún momento se van a levantar, ¿no? Y si nosotros, por la voluntad de Dios, vemos a Dios estando en vida, pues va a ser una gran bendición, ¿no? Yo pienso que cuando Jesús venga aquí por segunda vez, nadie va a estar al tanto. ¿Quiénes son los 144,000? Nadie va a ver a su derecha, a ver quiénes son parte de este grupo. No, la alegría de ver a Jesús va a ser más grande, que por un momento nos vamos a olvidar quiénes fueron los que no fueron manchados, quiénes fueron los que tenían estas características. No, la alegría va a ser pues de ver a Jesús y de que pues estamos en ese grupo de los salvados, ¿no? Gracias, Yael. Y bueno, una opinión más. George, levanta la mano. Sí, justamente para
para tener en cuenta estas palabritas para el hermanito Joel Ordóñez que participó, está muy bien. Nadie está fijándose, está claro lo que dijo el pastor Garrido, que este es un número simbólico, eso está totalmente claro. Se te pero hay que corta tener... tu internet, no se te escucha nada. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Ya, ahí está mejor, creo que ya. Ya. Lo que decía para el hermano Joel Ordóñez, está claro lo que dijo el pastor Garrido, ¿no? El número 144.000 es un número simbólico. Eso no está en discusión, pero lo que sí hay que tener cuidado es en las palabras que usamos. Como decía inclusive el hermano Keisen, ¿no? Que concuerda con lo que acabo de decir, de una cosa es estar entre y otra cosa es estar con. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que expresa el hermano, ¿no? La salvación no nos cuesta nada, pero no podemos enseñar tampoco que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos, ¿no? Entonces son palabritas que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Acaso no tenemos que hacer nada? Entonces estaríamos cayendo en la prédica de los hermanos evangélicos que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Ya nosotros no tenemos que preocuparnos en nada porque ya Cristo murió por nosotros y ya somos salvos, ¿no? Entonces, la salvación no nos cuesta nada, pero sí tenemos algo que hacer para salvarnos, ¿no? Entonces, esas cositas son los detalles que de pronto nos dan importancia en cuanto al mensaje que nosotros tenemos que presentar. Eso era lo que quería acotar. Gracias. Y para terminar esta partida, Davis creo que levantó la mano, Davis. Buenos días. Mi pregunta era, hermano, ¿quiénes eran los cuatro seres vivientes y los ancianos? ¿Qué significaba, no? Ok, David, vamos a ir por partes allí. Bien, gracias por la participación. Yo creo que vamos escuchándonos, entendiéndonos. Y, Pastor, esta parte de la conclusión es importante. Yo sé que ahí se quiere mencionar algo. Sí, pero todavía faltan, en realidad. Faltan algunas cositas más todavía. Vamos avanzando, ¿sí? Ok. Hermanos, es muy importante también, yo estaba buscando las citas de la Review Herald, la cita de 1905, donde hermana White habla un poquito acerca de esto también, ¿no? Donde ella tiene una visión específica. Es en la Review Herald, el 9 de marzo de 1905. Ya, ella da más detalles acerca de este tema de los 144.000 y su composición. Ok, los 144.000 dice que podrán sostenerse en pie en medio de esos terribles acontecimientos. Tienen el sello de Dios vivo, son protegidos en un tiempo de destrucción universal. Ahora, relacionamos los 144.000 y la gran multitud. Existen posturas, ¿no? Sí, hay personas que dicen que los 144.000 y la gran multitud son grupos diferentes. Hay otros que dicen que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. ¿Cuál es la posición nuestra? La posición nuestra es la posición de la Biblia. ¿Cuál es la posición de la Biblia? Ok. Nosotros entendemos que aparecen los 144.000 y también la gran multitud en el contexto de Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 14. Ahí le encontramos nosotros, ¿correcto? En esos dos textos. Al mismo tiempo, nosotros sabemos, y lo hemos marcado en esta sesión, que está entre el sexto sello y el séptimo sello. Ahí se encuentra, ¿no? Es un paréntesis. Por lo tanto, son personas que están, o sea, estamos hablando del tiempo del fin. De eso estamos hablando, de ese momento específico, de ese tiempo. En Apocalipsis 14 nosotros encontramos que está también en el mismo contexto, igual que Apocalipsis 7, está en el momento final. Del 1 al 5 encontramos que ellos están en el monte de Sión. Son rescatados, están en el contexto de los tres ángeles, en el contexto del tiempo del fin, están en el contexto de la cosecha. Todo indica que es un evento final. ¿Ya? Es un evento final, esto lo tenemos bien marcado, ¿no? No son los justos de todos los tiempos, no, son los justos que están en el tiempo final. Por otro lado, debemos tomar en cuenta el simbolismo, ¿no? En su contexto. En Apocalipsis 14 nos dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, o sea, ellos aprendieron a ser leales a Dios, aprendieron a ser
O sea, ellos aprendieron a buscar a Dios todo el tiempo. Por eso dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es simbólico, sí, es simbólico. Porque no existe un Cordero, representa a Jesús. ¿Qué quiere decir que lo siguen? Quiere decir que ellos fueron leales, fueron fieles a Dios. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué quiere decir la palabra mujeres? En el Apocalipsis la palabra mujer significa iglesias. No se contaminaron. A veces nosotros, por eso decíamos el día de ayer, ¿no? De pronto encontramos un sermón en internet y nos parece muy bonito y no vemos la fuente. Y entonces muchas veces nosotros comenzamos a contaminarnos. Nuestra mente comienza a llenarse de doctrinas, de creencias que no son las de Dios. Y hay hermanos que dicen, no, pero está bien, pues, mira, en cierta forma sí, pero al mismo tiempo el mejor consejo que se da es que no lo hagas, porque a veces nosotros nos creemos tan fuertes que no nos damos cuenta de la influencia que están ejerciendo otras creencias sobre nuestra vida. Por eso hay que tener bastante cuidado. Hay hermanos en la iglesia que dicen, no, pero yo soy fuerte espiritualmente, no hay problema, si yo escucho, veo, o tengo material de la iglesia tal. Yo sé cuál es la diferencia, yo sé cuál es la verdad. Mira, el Satanás es muy astuto y va a comenzar a contaminar nuestra mente, va a comenzar a contaminar nuestra forma de ver la vida cristiana. Y muchas veces nosotros vamos a terminar o siendo muy liberales, vamos a terminar viendo a todas las iglesias, no, pero hay un dicho que dice que todos caminos conducen a Dios, y en realidad hay que tener bastante cuidado, y terminamos como Caín, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿no? Caín ofreció lo mejor que tenía, pero no era eso lo que Dios quería. Caín no vio la diferencia, y no vio la diferencia porque él siguió su propia forma de pensar, su propia forma de ver, y a veces nosotros hacemos lo mismo, por eso hay que tener bastante cuidado. En el versículo 4 dice que son castos, son puros. Se está haciendo una referencia acerca de su vida cristiana, ¿no? Estamos hablando de términos espirituales. Está hablando de que ellos lograron lavar sus vestiduras, o sea, lavar su carácter. Son primicias para Dios. Como ya hemos hablado, las primicias para Dios, los primeros para Dios, no son necesariamente los que primero nacen. Son aquellos que tienen para Dios un rasgo distintivo, un rasgo especial, ¿no? Todo este contexto demuestra que es simbólico los 144.000. Entonces, tras considerar ambos, nosotros encontramos ahora el tema de la gran multitud. Tanto los 144.000 como la gran multitud aparecen en el mismo contexto final de la historia humana. Los dos aparecen en el contexto final. En el capítulo 7 y el capítulo 14. Capítulo 7 nosotros encontramos que ellos aparecen en el contexto final. A veces nosotros decimos, no, los 144.000 ya son los vivos cuando Cristo venga, y la gran multitud son el resto de los santos. No. Ambos grupos aparecen en el contexto final, los dos grupos aparecen en el contexto final. Ellos aparecen en el paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. O sea, ambos grupos aparecen antes de la segunda venida de Cristo. Y en el capítulo 14, en el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Nosotros los encontramos a ellos, ¿no? Apareciendo antes de las 7 plagas. Nosotros los encontramos en ese contexto de persecución y de rescate. En ese contexto, tanto en el 7 como en el 14, los encontramos previos a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Y encontramos nosotros que Cristo se encuentra con redimidos, y en el capítulo 7, en el capítulo 14, nosotros encontramos que Cristo se encuentra con estos dos grupos. Ellos fueron rescatados de la gran tribulación, tanto los 144.000 como la gran multitud. Los 144.000 y la gran multitud están en la segunda venida de Cristo y no habrán probado la muerte. En otras palabras, el modelo oír y ver primero, ¿ya? Antes de entrar a otra partecita pequeña. Cuando nosotros encontramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, aquel mensaje de introducción para los 7 sellos, encontramos que a Juan se le dice, no te preocupes, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido. A Juan se le dice, Juan escucha, en el versículo 5 del capítulo 5, nosotros encontramos que Juan escucha que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir sus sellos. Él escucha, Juan no ve a un león, Juan escucha que hay un león de la tribu de Judá que ha vencido. El león de la tribu de Judá. Y cuando Juan voltea para ver, dice, en versículo 6, y miré y vi un cordero.
inmolado, como muerto, moribundo. A Juan se le dijo un león, pero Juan ve un cordero. ¿Correcto? Son dos cosas diferentes. En el capítulo 7, a Juan se le dice, Juan escucha, son 144,000. Juan escucha. Y cuando Juan en el versículo 9 voltea y ve, él ve una gran multitud. Igual que en el capítulo 21. En el capítulo 21 se le habla acerca de la novia del Cordero, ¿no? Y cuando Juan voltea para ver a la novia, la desposada del Cordero, Juan dice que vio la santa ciudad. Una cosa es a lo que Juan se le dice, oye, y otra cosa es lo que Juan ve. Y si esto no convence, nosotros encontramos similitudes, tanto los 144,000 como la gran multitud, que ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Están delante del trono de Dios, son rescatados, están allí cuando Cristo venga por segunda vez, y hay algunos que dicen, no, hay una diferencia, los 144,000 aparecen en la tierra y la gran multitud aparece en el cielo. Cuando nosotros vemos el texto, tanto de Apocalipsis 7 como el de Apocalipsis 14, nosotros encontramos que ambos grupos están juntamente con Cristo, muy cercanos a Cristo. Ahora, en capítulo 14 también. Y es que en realidad nosotros encontramos que los 144,000, la gran multitud, se encuentran en esas etapas, ¿no? En la iglesia militante y la iglesia triunfante. O sea, es el mismo grupo. Termino con esto. Permítanme. Aquí. Perdóname si de repente... Cuando nosotros leemos este texto en el idioma griego, nosotros encontramos en castellano, en Reina Valera dice, después de esto miré, o sea, después de que me dijeron acerca de los 144,000, ¿sí? Porque el versículo anterior se habla acerca de los 144,000, dice, después de esto, después de lo que oí, vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus y lenguas. Esta palabra, la palabra meta, que es traducida en la Reina Valera como después de, en realidad también puede ser traducida como con, y también puede ser traducida como detrás. Si nosotros leemos el mismo texto, cambiando simplemente este verbo, encontramos con esto, o sea, con esto que oí, con esto de los 144,000, con esto miré y vi una gran multitud. Si nosotros lo traducimos con detrás, encontramos lo mismo. Detrás de esto que oí, detrás de lo que me dijeron, miré y vi una gran multitud. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de los 144,000 y la gran multitud, estamos hablando del mismo grupo, no estamos hablando de grupos diferentes, es el mismo grupo. Ok, por eso es que el número es simbólico. En realidad, es un número enorme, sí, es un número enorme. Por eso es que cuando nosotros hablamos acerca de los 144,000, es simbólico, representan a todos los justos, y no debe de preocuparnos el hecho de que de pronto dicen, no, pero solamente son 144,000. No, hermano, el número es simbólico, pero el grupo es real, es un grupo separado. Ok, comentarios, preguntas. Aquí sí, pastor, solo para pedir por favor dos cositas. La primera, si alguien quiere preguntar u opinar algo, tenemos el chat o levantar la manito. Evitemos prender el micrófono porque cuando uno prende el micrófono y aunque no habla nada, cualquier ruido de nuestro alrededor corta la señal. Número 2, las opiniones que aquí se vierten son personales de cada uno, pero creo que todos deberíamos enfocarnos en cuanto a lo que dice la Biblia y lo que estamos aprendiendo o lo que ya sabemos. Pero, por favor, eso sí, disculpen que cambie mi voz en estos momentos. Por favor, cualquier detalle de malentendido, de falta de respeto o de querer aclarar algo, por favor, no utilicemos el chat público, tenemos el chat privado y yo también sabré direccionar y manejar ese asunto, ¿sí? Por favor, les pido, queridos hermanos, somos un grupo de diferentes iglesias, de diferentes, no quiero decir pensamientos, porque todos somos el pueblo de Dios, pero sí de diferentes, posiblemente, puntos de vista que estamos para aprender, para escuchar, para opinar y para seguir adelante todos como el pueblo de Dios. Ángel, levántate la mano. Gracias de antemano, gracias por escuchar. Ángel. Yeah. Sí, buenos días, pastor.
Buenos días a todos también, Dios les bendiga. Con respecto a lo que mencionó de los 144,000 que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 y aparecen también en Apocalipsis capítulo 14, lo que ahorita estoy relacionando es con respecto a Malaquías capítulo 4. Los 144,000, según la profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, habla del tercer Elías. Lo que quisiera, lo que he relacionado es que los 144,000 van a ser el tercer Elías. Y, pastor, lo que tengo en cuenta es que este tema, si es simbólico literal, es muy controversial. Hay una cita donde Elena G. de White creo que dice que no es tan importante saber si es simbólico literal, más bien las características quiénes son estos 144,000. Y entre las características, si los 144,000 son el tercer Elías, es que el tercer Elías vendríamos a ser nosotros, pues los últimos tiempos, ¿no? O sea, en mí yo no quiero morir, yo quiero que venga Jesús sin morir, nadie desea la muerte. Entonces yo tengo que prepararme porque va a haber una gran tribulación en el futuro y tengo que prepararme espiritual y físicamente. Y una de las características de Juan el Bautista y de Elías, sobre todo de Juan el Bautista, es que él fue, con respecto a la alimentación, él solamente comía, dice la Biblia, miel y algarrobos. Y en consejo sobre el régimen alimenticio, dice, Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y hacer volver el pueblo a la sabiduría. Él fue un representante de los que vivirán en los últimos días. Entonces quiere decir, la visión de la reforma pro salud, los 144,000, ya sabemos que la salvación es gracias a Jesús, su alimentación va a ser diferente, ¿no? Entre ellos es una parte, porque en la otra parte es que Juan el Bautista también recibió un sistema educativo diferente, porque él no fue educado en la escuela de los profetas ni en la escuela de los rabinos, sino su papá, a pesar que era sacerdote, lo educó de una manera distinta. Y nosotros como adventistas hemos tenido la luz de la reforma educativa en el año 1800. Y también como en el lugar donde vivía, Juan el Bautista vivía alejado, porque la gente iba donde él estaba, en el desierto, ¿no? Entonces, lo que más me preocuparía, pastor, es las características de los 144,000 para yo estar preparado cuando llegue ese momento, ¿no? Ya, eso no tiene nada que ver con salvación, sino santificación. Y sabemos que santificación o santos es separados del mundo, distinto del mundo, vivir para Dios. Bueno, ese era mi aporte, pastor. Sí, recuerden que eso de Elías es una explicación homilética, pero no es una explicación profética, ¿no? O sea, sí, todos somos llamados a hacer el llamamiento, la alarma al mundo, como Elías, ¿no? Pero específicamente señalarlo de manera literal, yo entiendo tu participación en el sentido homilético, ¿no? En el sentido homilético, sí, Elías, ¿no? Pero en el sentido profético habría que tener bastante cuidado, porque lo digo, querido hermano, porque también hay gente un poquito nueva, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir, los 144,000 son Elías, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿no? Pero sí, yo he entendido lo que has tratado de decir, ¿no? En el sentido homilético, sí. En realidad todos nosotros somos llamados a ser ese Elías, ¿no? Después, por lo demás, excelente. Sí, hay que tener allí cuidado con lo que se acaba de mencionar para no confundir en el sentido profético y en el sentido homilético sobre todo, ¿ya? Por favor, eso hay que tener mucho cuidadito. Alguien creo que levantó la mano por aquí o... Keisen quería preguntar. ¿Puedo preguntar? Dice Keisen. Sí, pastor, ahí veo en el chat, pastor, ya me mareé. Sí, lo que pasa es que este tema de los 144,000 es, como dijo un hermano, es muy controversial, es muy interesante y es muy profundo. Entonces, los hermanitos que de repente por allí sus conocimientos, digamos, no están profundos todavía no conocen mucho, sería bueno que ellos estudien
un tema especial, digamos, básico para que ellos puedan conocer un poquito más. Y de repente los que conocemos un poquito más tenemos inquietudes un poquito más avanzadas, ¿no? O sea, por ahí, si son literal, si son simbólicos. Por ahí un hermanito dijo que los 144.000 son la salvación, y digo, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque los 144.000 no son la salvación. O sea, los 144.000 es un grupo especial. Va a haber mucha gente que se va a salvar, o sea, los 144.000 es un grupo que Dios, que Dios va a premiar por su esfuerzo. El resto también se va a salvar, sí, obviamente van a haber muchos salvos, los que van a resucitar, los que van a morir. Sin embargo, todos quisiéramos esperar a Cristos vivos y tener ese privilegio de pertenecer a los 144.000, más como otro hermanito dijo que acaba de hablar, hay características. Esas características tenemos que lucharla cada uno personalmente. Como le dije de repente a un inicio, podemos tener la Biblia, podemos saber que estamos en la iglesia verdadera, podemos saber todo, pero aún con la Biblia, con la iglesia verdadera, con la verdad presente, con todo, sabiendo que pertenecemos a la iglesia verdadera, nos podemos perder. Y no solamente es cuestión de conocimiento, porque a veces buscamos y es interesante escudriñar, porque lo dije una vez, es importante escudriñar las escrituras, pero también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Siempre hacerlo con personas que conocen, para que Dios nos abra la mente en oración. Y este tema de los 144.000 sería bonito que lo podamos entender como un grupo que se va a esmerar en el tiempo del fin, que va a tener el privilegio de predicar el evangelio con todas sus fuerzas, que va a vivir y que son las personas que son capaces de morir por su Señor. Son capaces de morir, que tienen la agacidad y la valentía de querer dar su vida por Cristo. No le tienen miedo a nada. Y Dios ese premio les va a dar a aquellas personas. Oremos, hermanos, para estar dentro de ese grupito. Oremos para estar dentro de ese grupo poderoso que Dios va a premiar. Mas no nos preocupemos tanto en detalles que sí son importantes conocerlos como conocimiento. Pero no lo pongamos con una parte muy, muy trascendental que, oye, si yo pertenezco, entonces me voy a salvar, y si no, entonces no me voy a perder. Ay, qué pena, ¿sabes qué? Si no pertenezco a los 144.000, entonces ya no tiene sentido. No, hermanitos, yo creo que tenemos que preguntarnos más, Señor, danos las fuerzas para poder tener ese privilegio de poder pertenecer a ese grupo. Y para ello tenemos que sí tener una reforma en nuestra vida y una renovación espiritual en nuestra condición que estamos viviendo. Los conocimientos son buenos, pero recordemos que hay personas que se fueron tanto por el conocimiento bíblico que Satanás también entró en ellos y los perdió. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es mi aporte, pastor. Gracias. Gracias, Keisen. Y pastor Garrido, solo para redondear la idea, hay una pregunta aquí, por favor, si pudiera volver a repetir la relación que hay entre los 144.000 y la gran multitud, de una manera resumida, ¿no? Puntual. Ya. De repente desde este ángulo, ¿sí? Para no marearnos con el idioma griego. Miren. Desde este ángulo. Exacto. Aquí. Desde este ángulo. Ahí sí. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que Juan, una cosa es lo que Juan escucha y otra cosa es lo que Juan ve. Son dos cosas diferentes, y eso nos pasa en el Apocalipsis 3 veces ahí, ¿no? En el capítulo 5, por ejemplo, a Juan se le dice que existe un león de la tribu de Judá que ha vencido. Es simbólico, pues correcto, como el Apocalipsis, es simbólico. Y cuando Juan voltea a ver, lo que él ve es un cordero como inmolado. Eso es lo que Juan ve. Ahora, la pregunta es, ¿ese cordero no había sido referido como un león? Sí, ese cordero había sido referido como un león. A Juan se le había dicho que era un león. Pero cuando Juan voltea, lo que él ve es un cordero como inmolado. Pero ese cordero como inmolado también es el león, hermano. No es que le mintieron a Juan. No le mintieron a Juan. Sencillamente a Juan le dijeron, mira, el león de la tribu de Judá. Bueno, el representante del león de la tribu de Judá es el cordero, es Cristo. Cristo es el cordero. Y lo mismo sucede en Apocalipsis 21, cuando se habla acerca de la desposada, de la novia del cordero. Aquí viene, ¿no? Y cuando Juan escucha acerca de la desposada, de pronto voltea y ve la nueva Jerusalén. Una cosa es lo que Juan escucha y otra cosa es lo que Juan ve.
Lo mismo sucede en el capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros no encontramos que Juan ve a los 144,000. Juan escucha y oí, dice, y oí el número de los salvados. Oí el número de los salvados, 144,000. Y entonces Juan, luego en el versículo 9, él voltea para ver a los 144,000 que le hablaron. Y lo que él ve es una gran multitud que nadie podía contar. En ese sentido, los 144,000 y la gran multitud son lo mismo. Tanto se dice así que en Apocalipsis 7 nosotros nos encontramos, y en Apocalipsis 14 también nos encontramos junto a Cristo, ¿no? A ambos grupos los encontramos. Por eso es que cuando las personas quieren decir, no, los 144,000 son los que van a ver a Cristo, los vivos, y la gran multitud son todos los justos desde Adán, no, no es así, porque ambos grupos aparecen en el contexto del juicio final, y no son dos grupos, en realidad es un grupo, un solo grupo. Por eso es que no tienes que preocuparte por un número que sea cerrado, no, no es un número cerrado, es un número simbólico, es simbólico, pero es real, es un grupo especial. Y como decía nuestro hermano Kai, ¿no? Sí, tenemos puntos de vista diferentes en algunas cosas, sí, pero en realidad lo que nosotros deberemos buscar son las características de los 144,000, o sea, del grupo, son las características de este grupo final, que es un grupo final que se aferra a Cristo como lo hizo Jacob, ¿no? Cuando peleó con el ángel y agarró sus vestidos. No te dejaré si no me bendices. Así, ¿no? Este tema del conocimiento, hermanos, tiene que llevarnos a poder tener una renovación espiritual, no a ser pedantes y orgullosos, o ser fanáticos y tercos, ¿no? Porque a veces nosotros nos jactamos de que sabemos mucho y eso nos hace pelearnos contra las demás personas, ¿no? Y sobre todo contra aquellos que no son de nuestra fe. Aquí, en estas reuniones, aquí hablemos lo que querramos, pero hay que tener también bastante cuidado, ¿no? Porque también aquí en el grupo hay gente nueva. Entonces, cuando yo digo, hablamos lo que querramos, sí, pero también hay que tener cuidado. Y si por ahí hay algo que no entendemos, ok, conversamos acá y comenzamos a ver ese asunto, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado, porque sí, yo comparto lo que dijo Keisen, ¿no? Si hay algún hermano que por ahí se está perdiendo en algunas cosas, sería bueno de repente algo de doctrina básica. Sí, porque estos temas en realidad, la base para esto son las doctrinas básicas. O sea, nosotros no podemos entrar, por ejemplo, con un curso de Apocalipsis sin haber hecho la fe de Jesús. Hay hermanos que menosprecian la fe de Jesús, ¿no? Y dicen, no, es un curso demasiado sencillo, es un curso para que... No, hermanos, nosotros necesitamos esa base. A veces nosotros queremos comer nuestro bistec, cuando en realidad debemos empezar con la leche, ¿no? Y conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, allá comenzamos con más alimento sólido, cada vez más, ¿no? Entonces, no nos salteemos, porque a veces comenzamos nosotros mismos a comenzar a perdernos y enredarnos, y si eso no está sucediendo, bueno, hay bastantes hermanos aquí dentro de nosotros que podemos ayudar sin ningún problema, ¿no? Pero tengámonos paciencia entre todos también, no olvidemos eso, ¿no? Tengámonos bastante paciencia. Yo leí ahí en el chat que alguien preguntaba, por ejemplo, ¿qué es homilética? Disculpen, hermanos, que use un término que de pronto no es tan común para nosotros, ¿no? La homilía, la homilética es la manera de poder interpretar frases, interpretar temas. Es la interpretación. La homilética es el modo como yo, por ejemplo, tomo una frase y la lanzo para que me interprete otras cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, de pronto tomamos algún tema que, por decirlo así, el hecho de Jesús entrando a las bodas de Caná, ¿no? Y nosotros agarramos y decimos, bueno, y así como Jesús entró a las bodas de Caná, nosotros también tenemos que entrar al seno de nuestras familias que no conocen a Dios. Ok, estoy usando de manera homilética, estoy tratando de sacar alguna otra enseñanza, pero la homilética tiene algunas complicaciones
que yo estoy llevando el texto hacia, o la interpretación hacia donde yo quiero. Entonces, si yo quiero llevar algo hacia donde yo quiero, ese yo quiero también debe tener un fundamento, también debe tener una base. Si no, muchas veces manipulamos la Biblia para hacerla decir cosas que a mí me convienen. Por eso es que la homilética es muy buena, pero necesita ser usada de manera transparente, de manera concienzuda. Es como, por ejemplo, muchos temas del pastor Bullón. La mayoría de temas del pastor Bullón son homilía, ¿no? Él toma parábolas, él toma enseñanzas de Cristo y las lleva y las aplica hacia nuestra vida. Y tiene fundamento, claro que sí tiene fundamento. Él utiliza bastante homilética, bastante homilía, ¿no? Porque trata de llevar el texto bíblico hacia la persona, para que la persona pueda reflejarse ahí. Entonces, eso es la homilética. Cuando mi hermano dijo acerca de Elías hacia el tiempo final, es homilía. ¿Se puede aplicar? Se puede aplicar, en el sentido de que nosotros somos llamados a predicar, nosotros somos llamados a hacer, ¿no? Sí. Pero alguien lo puede interpretar de manera literal y puede pensar que, ya, los hijos de Otomil son Elías. No. Eso es homilía, es una aplicación. Lo están aplicando, ¿no? Es válido como aplicación, pero no es válido de manera literal, ¿no? En ese sentido. O que va a haber un tercer Elías literal, ¿no? Puede la homilía llevarnos a, como usted dijo, pastor, el pastor Bullón, es cierto, utiliza mucho la homilía, pero no presenta otra enseñanza que no sea la Biblia, los principios bíblicos. Correcto. Él usa su homilía y le da fundamento, ¿no? Él hace una aplicación, ¿no? Por eso es que es tan hermoso sus sermones, por eso es tan hermoso sus prédicas, porque él lo coloca de una manera muy sencilla. Y hay mucha gente que ataca, perdonen que hable y haga un paréntesis más, pero hay mucha gente que ataca al pastor Bullón y dice, no, el pastor Bullón no es un verdadero estudiante de la Biblia, porque él solamente hace homilías, solamente hace aplicaciones, solamente habla de parábolas, solamente habla de milagros de Jesús. Hermanos, a veces nosotros, como que nos falta un poquito aprender, ¿no? Que todo es importante. Y el pastor Bullón, sus mensajes son tan poderosos, son tan bonitos, porque es eso lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos aplicar la Biblia la Biblia a nuestra vida. Y muchas veces nosotros no aplicamos la Biblia a nuestra vida. ¿Por qué es tan importante esos milagros? ¿Por qué son tan importantes esas parábolas? La homilía es muy importante, es muy importante. No, hay gente que dice, no, el estudio de las profecías es mejor que la homilía. No. Todo tiene su lugar, y nosotros necesitamos todo eso, no solamente para nuestro conocimiento, sino también para crecer espiritualmente. Pastor, aquí una pregunta tipo conclusión, dice el hermano Teo. Entonces estoy entendiendo que los 144,000 están dentro de la gran multitud, ¿es así? Ajá, son la gran multitud. No es que están dentro de la gran, o sea, hablando de la gran multitud de Apocalipsis, de esa gran multitud me estoy refiriendo. La gran multitud de Apocalipsis que hemos estudiado ahora es el mismo grupo, es uno solo. Ok. Elías Brañez levantó la mano. Elías, activa tu micrófono, por favor. Bueno, creo que se levantó por casualidad, porque no. Continuamos, pastor, continuamos para ir ya redondeando y terminando. Yo ya cerré, pastor. Por eso bueno. Sí, ahí termina. ¿Sí? ¿Ahí quedó? Sí, ahí bien. Quedó. ¿Alguna? A ver, ¿quién levantó la mano o quién? Jessica. Sí, pastor, buenos días, pastores. Me gusta mucho la exposición que están haciendo, estoy aprendiendo mucho, y una de mis preguntas es, un cristiano que quiere entender el Apocalipsis, el libro, ¿necesariamente tiene que también leer los libros de la hermana Ellen White? Hay que tener, gracias Jessica, hay que tener bastante cuidado. Nosotros aquí en este seminario, en este taller, estamos echando mano pues del comentario bíblico adventista, de los textos White, ¿no? Porque es un seminario para nosotros, que queremos crecer un poquito más, aprender algunas cosas más. Pero tengamos bastante cuidado,
como la hermana White lo dijo, ¿no? Ella es la luz menor, la luz mayor es la Biblia. No son otra cosa sino ayudarnos a ampliar el conocimiento bíblico. Entonces, tengamos también bastante cuidado. Yo sé que de repente hay algunos hermanos por aquí que son nuevos en la fe, no vayan a malinterpretar, por favor. Para nosotros la Biblia es lo primero, la Biblia. Y necesitamos estudiar la Biblia. Y si queremos ampliar un poquito más el conocimiento, hay los libros Manahuay, hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos, hay una serie de materiales adicionales para poder seguir profundizando. Pero en realidad, como decía Martín Lutero, la Biblia es sola escritura, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Pastor, y la creo Biblia que siempre es el primero. sí, gracias. Y creo que también necesitamos entender que el tipo de interpretación que algunos grupos le dan, ¿no? La Iglesia Adventista está inclinada a un modelo de interpretación historicista que fundamenta y respalda lo que la Iglesia Adventista enseña, ¿no? Ahora, si yo vengo con el pensamiento de modelo de interpretación futurista o preterista, ahí sí voy a tener problemas y de repente voy a ser un crítico, ¿no? Entonces necesitamos también de repente recordar ese asunto. Mónica González, levantó la mano, Mónica. Activa tu micrófono, Mónica, por favor. Okay. Hermano Jorge, que decía, si todos vamos al camino con Dios, ¿por qué vamos a entrar por diferentes puertas? Vuelve a repetir, por favor. Ya, ahí hubo una pregunta. Si todos vamos hacia el camino hacia Dios, al cielo, ¿por qué vamos a entrar por diferentes puertas? Como no hablaba de un solo grupo. Porque aquí en el chat sí, pensé que era una afirmación, ¿no? Pero creo que Mónica lo entiende como una pregunta, pastor. Si todos vamos a estar en el encuentro con Dios, ¿por qué entraremos por diferentes puertas? La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 12 puertas, 12 puertas. Y sobre cada puerta tiene un nombre de uno de los hijos de Jacob. Y cada uno de los hijos de Jacob tenía un carácter muy distintivo. Por eso yo enseño aquí en la universidad también un curso que se llama Epistemología de la Psicología, se llama ese curso. Los psicólogos dicen que existen solo 4 tipos de personas, de acuerdo a sus temperamentos, ¿no? Así lo manda la psicología. Para la Biblia existen 12. 12. No es que todos seamos iguales, no. Se refiere a características, a pasados, si quieres, a pecados, si deseamos. Y de acuerdo a las características, en realidad los hijos de Jacob tienen algunas características muy distintivas, ¿no? Cada uno de ellos cayó en diferentes asuntos y se arrepintieron, por lo menos los que están en Apocalipsis. Y esos son los nombres de las 12 puertas. Nosotros entraremos a la Nueva Jerusalén por la puerta cuyo hijo de Jacob se parece a nuestro pasado. Nosotros somos pecadores arrepentidos, igual que ellos. Justos y justos. Nosotros no somos justos como José, ¿no? Que era más leal a Dios. Sí, hay algunos que son mucho más leales a Dios. Otros son somos medio fosforitos, ¿no? Como Simeón y Leví. Otros somos medios Judá, otros somos medios Rubén, Otros de pronto teníamos la marca de Aser, la serpiente, ¿no? Qué terrible, ¿no? Sin embargo, todos ellos, a pesar de sus defectos, se arrepintieron y llegaron al cielo. Nosotros entraremos por la puerta cuyo hijo de Jacob se parece más a nuestra forma de vida, ¿no? Pecadores arrepentidos. Ok. Hermanos, todo claro. Todo claro. Ok, gracias. Agradece, Mónica. Sí, Ángel, levantate la mano, Ángel. Sí, una pregunta corta. Pastor, el libro de la Reforma Pro Salud fue un libro que Dios inspiró para que se preparara su pueblo, que son los 144,000, ¿o no? Por supuesto. Mira, vamos a profundizar un poquito más, sobre todo en ese detalle, cuando hablemos del tema de Apocalipsis 16 y la primera plaga. Ahí vamos a agarrar este tema
Y yo espero, hermanos, que no se sientan mal. Vamos a tratar de ser muy delicados ahí, pero allí en capítulo 16 de Apocalipsis, y sobre todo en la primera plaga, ahí vamos a dar un énfasis especial a esto que estás diciendo. Así es, mi estimado hermano. Así es. Ok. Y George Pierre levantó la mano. George Pierre, te escuchamos. Sí, pastor, algo rápido. No sé si se va a tocar después, pero de repente, como estamos en el tema del sellamiento del último sello, me gustaría de repente saber algo que he escuchado de varias teorías, el orden, como vamos a decir, el orden cronológico de primero es la reforma, reavivamiento, reforma, sellamiento, tremendeo, o sea, ¿cómo es el orden cronológico que vamos a tener hasta la segunda venida de Jesús? ¿Hay un orden cronológico, algo así? Va a haber en parte de Apocalipsis. En realidad, yo creo que eso sí, lo vamos a ver en realidad, y lo vamos a ver más de una vez. Sí, hay un esquema que lo manda la Biblia, también el Espíritu de Profecía, que lo vamos a ver más adelante, un orden así. Muy parecido, hay un libro muy precioso que se llama Omega, ¿no? Ese libro también es precioso, que nos da un bosquejo muy, muy interesante sobre eso. También hay otro libro de William, que es se me fue el nombre. Y bueno, y hay otro libro que también nos da ese esquema, que es en el libro de Preparación para la crisis final. En ese libro yo he basado las últimas 2 diapositivas cuando hablemos de Apocalipsis 16, y ahí vamos a ver eso que me estás preguntando. Sí, pastor, usted mencionó un libro del pastor Chay, Preparación para la crisis final, que justamente fue el primer libro que estudiamos en este grupo de estudio cuando todavía éramos un promedio de 40, 50. Y ahí el pastor Chay, de una manera bastante interesante, presenta una cronología, aunque no hay tiempo para muchos de los sucesos. Gracias, pastor, aclare por favor eso. Sí. Aunque para muchos de esos sucesos no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo fijo, porque algunos de ellos, incluso dice el pastor Chay, ocurrirán en paralelo. Entonces necesitamos tener en cuenta ese asunto, ¿no? Bien, hermanos, vamos a... Pastor, creo que aquí quedamos ese asunto, el tema de hoy. Sí, pues, mi clase ya me faltan 5 minutos para que empiece. Hermanos, buenos días, bendiciones, que les vaya muy bien. Pastor, lo dejo para que usted cierre. Sí, gracias, pastor, gracias, hermanos. Solo algunas recomendaciones y una sugerencia. Dentro de la biblioteca del Espíritu de Profecía hay un libro que se llama La Segunda Venida y el Cielo. Les recomiendo, léanlo, ¿ya? Así como a manera de pasar la cuarentena. La Segunda Venida y el Cielo. Léanlo, por favor. Vamos Yo espero que el estudio de hoy no haya sido motivo de desanimarnos ni de confundirnos más,